Hola amigos, estamos aquí en el estudio de Carmen Maura, una pintora de las grandes de la zona del Bidasoa, y ya sabéis que siempre nuestra intención es la de explicaros lo importante que es para nosotros el mundo del arte. Y Carmen es de esas pintoras que siempre lo ha explicado y lo ha demostrado con su trayectoria. Desde muy joven ella empezó en la pintura y actualmente podemos ver una exposición que resume muy bien toda su evolución en la sala del Boulevard Cucha y que tiene su permanencia hasta el día 7 de abril. Podremos ver entonces sus comienzos cuando ella más o menos termina Bellas Artes en Madrid y creo que el cuadro más antiguo data de 1972 y va evolucionando en el espacio de la sala Cucha del Boulevard hasta el año actual 2013. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de teneros aquí en mi estudio de Hondarribí. Carmen, tú cuando eras joven, ¿tu intención era siempre dedicarte profesionalmente a la pintura o dónde estaba tu meta? Mi decisión de la pintura fue un poco gracias a mi padre. Bueno, mi abuelo era catedrático en Madrid y había editado libros de dibujo y en casa siempre se había vivido esa vida hacia el arte, sobre todo hacia el dibujo. Mi padre dibujaba bien y yo tenía una edad, de esas edades que no sabes qué vas a hacer. Vivíamos en un sitio pequeño en la orilla del Mediterráneo, entre el Mediterráneo y el Mar Menor, porque en unas salinas, mi familia tiene salinas, y entonces estábamos allí, y mi padre trabajaba allí. Y yo daba vueltas, estuve en Londres estudiando inglés, luego, ¿qué hago con mi vida? Pues le dije a mi padre, me voy a ir a Madrid a estudiar arte y decoración. Mi padre me miró. ¿Eres nacida aquí, en Fuenterrabía? No, nacida en Madrid, pero circunstancialmente. O sea, de verdad vivía en la provincia de Murcia, en un pequeño pueblecito que se llamaba San Pedro del Pinatar. Mi padre me miró y me dijo, deja de hacer el tonto, haz una carrera como es debido, conoce lo que es la universidad, tu abuelo era licenciado en Bellas Artes, intentas tú serlo también. Y ahí me metí, pero no creas que me gustaba pintar y dibujar, pero de una forma totalmente normal, como le gusta a cantidad de gente, ¿no? Y ya cuando me metí de verdad, pues empezó a envenenarme la pintura, el dibujo. ¿Y más o menos qué años tenías, Carmen, ahí? ¿Qué años tendría? Pues 18. O sea, sí. Estabas ya casi a punto de entrar en la facultad, ¿no es así? Sí. Claro. Y entré en ese mundo con compañeros que su único objetivo era poder trabajar, pintar, dibujar, y como te digo, pues poco a poco me fui metiendo yo también. Lo que pasa es que la primera época de mi vida, que se puede ver, de mi vida pictórica, que se puede ver en el Boulevard, es una época muy relacionada con mis 3 hijos. Es una pintura de una ama de casa que quiere pintar y que quiere pintar en serio. Entonces, pues lo que hay allí representado es una bicicleta de uno de mis hijos, la cuna donde dormía, cosas, los alpino con los que dibujaban, esos famosos lápices que todos hemos utilizado. Y luego ya cuando mis hijos fueron creciendo, fui teniendo más horas libres, pues fue cuando me empecé a meter más en serio con la pintura. Y sí es verdad que los premios que me dio la Cucha en un certamen que era Pintoras de Guipúzcoa, aquellos premios que me dio la Cucha y que están expuestos en la exposición, me dieron la salida para que mi pintura fuera más profesional. La que estaba haciendo también lo era, pero era más íntima. Bueno, bien es verdad que lo de íntimo viene de que Antonio López fue profesor mío y nos enseñó, y siempre decía que no hacía falta salir a ningún sitio a buscar modelos importantes, que el misterio podía estar debajo de una silla en tu casa, y que cuando pintabas algo que conocías, porque estaba en tu casa, porque lo querías, porque formaba parte de tu vida diaria, el cuadro era más bello. Entonces eso me hizo también pues pintar lo que estaba cerca de mí. Lo que sí está claro es que, claro, tener, por ejemplo, a Antonio López de profesor tiene que marcar mucho una disciplina, me imagino, de dibujo, de actitud ante la paleta, ante
el respeto de una profesión como es, por ejemplo, la pintura al óleo, ¿no? Eso seguro que te lo enseñaría él, ¿no? Mira, Carmen. tú acabas de decir una palabra que es la palabra respeto, y era lo que Antonio tenía con nosotros. Antonio nos dio el primer curso. A mí me hubiera gustado que hubiera sido al final para poder aprovecharlo bien. Claro. Yo estaba al principio en el primer curso muy limitada, otros compañeros ya venían mucho más preparados y ellos yo creo que pudieron aprovechar mejor a Antonio López. Era un ser humilde que el primer día, puedo contar la anécdota de que el primer día de clase estábamos esperando al profesor y el profesor no aparecía y ya empezamos a protestar. Pues bien, empezamos el primer día de clase y tal. Entonces estábamos en la primera escuela que estaba en la calle Alcalá, en el de Bellas Artes, y había allí un ser con una gabardina y un poco encogido, joven, que no decía nada, pero lo tomamos como un compañero. Y ya cuando la protesta empezó a subir, dijo, se oyó una voz que dijo, el profesor soy yo. Nos quedamos todos bastante alucinados y evidentemente era así como vivía y como se dirigía hacia los alumnos con muchísimo respeto y nos enseñó a eso, a amar las cosas pequeñas. Es cierto que, por ejemplo, cuando paseamos por la sala Boulevard de la sala Escucha, se respira en tu pintura, Carmen, una necesidad de silencio. Es como que justo un minuto antes o un segundo antes había ruido en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de tu entorno más familiar, ¿no? Tus hijos, y es verdad que tu elección que la haces tú es una elección en momentos de tu entorno más querido, de tus hijos en este caso, pero en un momento de silencio. Parece que se han marchado, dejan de estar ahí y tal como han dejado ese espacio de lápices, de pinturas para jugar ¿no? en un momento dado del día, ahí coges la imagen, pero es que eso lo haces en el año 72 y si vas viendo la evolución de tus temas, ahora mismo estoy viendo las fachadas de Magma, que son un edificio blanco donde tú siluetas perfectamente con ese dibujo que también lo trabajas, y ese azul del cielo, y vuelve a ser otra vez ese silencio que en algún momento dado siempre hay ese parón, ¿no? Parece como que el ruido acaba ahí, o el movimiento de las barcas, el mar es como que ¡pum!, para y ahí se queda, ¿no? Esa quietud. Entonces, ¿cuál es? ¿Esa es una constante que Esa es una constante. provoca? De todas formas, a mí personalmente, en la pintura y en toda mi vida, el ruido y el grito me molesta muchísimo. Es algo que me molesta profundamente. Entonces, ese parón de la vida cotidiana existe. Existe, ahora ya no existe, porque ya no hace falta, porque tengo un estudio, porque estoy sola, porque una cosa que te he comentado, no me gusta el ruido, pero tampoco me gusta el silencio total. Siempre pinto con música. Ajá, claro. Principalmente ópera, que es lo que más me gusta, pero cualquier tipo de música. Puedo estar con música argentina, puedo estar con jazz. Necesito, más que la voz humana, la música. Y es verdad que es como mi asignatura pendiente. Yo hubiera querido ser violonchelista, pero estoy siendo pintora, que no me importa nada. Y les he dado tanta matraca a mis hijos que todos han hecho música más o menos. Sí, es verdad que tienes, yo sé que de algún hijo que tienes... Sí, el pequeño, eso es, que está en alguna orquesta, ¿no? Sí. Creo. Muy bien, Carmen. Yo también tengo que preguntarte sobre el color, porque claro, también es una paleta muy personal la que tienes tú a la hora de conjugar esos colores sobre la superficie y darle ese realismo tan especial que consigues gracias no solamente al dibujo y a cómo organizas el tema en la superficie, sino que también el color es algo muy característico tuyo y ese tipo de paleta. Mira, en la facultad, cuando yo hice la escuela, pero ahora es Facultad de Bellas Artes, no nos enseñaron grandes teorías ni nos enseñaron tampoco que fuéramos a buscar el lado más artístico de los alumnos, pero nos enseñaron profesionalmente a dibujar muy bien y hacer las mezclas de colores muy bien. Luego cada uno lo podía aplicar a lo que quisiera, pero de eso sí salimos sabiendo dibujar, mucha perspectiva, muy importante en la introducción del dibujo en los cuadros. Antes hay que saber dibujar, que
empezar a pintar y eso lo llevo. Y en cuanto al color, pues supongo que en el color hay una parte muy profunda y muy querida de mí, que es la luz mediterránea. Es verdad, se nota. Son colores que aquí... Bien es verdad que muchas veces la gente me dice, este azul es mediterráneo, pero aquí el otro día, por ejemplo, un día de viento sur, el cielo era de un azul, de un añil, como podía estar en cualquier zona del Mediterráneo. Efectivamente. Pero no es lo normal, evidentemente. Y yo veo un color y necesito transmitir lo que estoy viendo. Carmen, tú cuando terminas Bellas Artes en el año 70, te trasladas aquí al País Vasco. Supongo que también habría un cambio importante de una capital con mucha información cultural, sí, con un gran movimiento artístico, de galerías, de museos, en fin, muchos compañeros que allí tenías, y dejas todo eso para venirte al País Vasco. ¿Y qué te encuentras? ¿Esa tranquilidad que buscas? Bueno, me vine al País Vasco porque me casé con un vasco y entonces enseguida tuve los hijos y estaba aquí, pero yo estuve mucho tiempo sin pintar. Estuve hasta que, como he dicho antes, arranqué con el cebo de pintoras de Guipúzcoa, que era una forma de obligarme a trabajar, porque la vida de ama de casa se compagina muy mal, y tú lo sabes de sobra, con cualquier trabajo que no sea ese, ¿no? Entonces, el tener una fecha en la que yo tenía que llevar el cuadro, mi cuadro tenía que estar terminado, me hacía sacar tiempo de donde no tenía, y eso me forzaba. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? Si pintaba sin un objetivo de exposición, de premio, pues no lograba tener la capacidad o la fuerza de voluntad, no sé, para poder pintar, porque antes que nada estaban evidentemente mis hijos. Y claro, claro. Luego ya poco a poco fui dejando el papel, no el papel de madre ni mucho menos, pero ellos me empezaron a necesitar menos físicamente, y fue cuando empecé a pintar más en serio. Empecé a exponer aquí en este estudio de la calle Mayor de Fuenterrabía, que es donde estamos, y luego ya pues empecé en Irún con la Galería Kokoska, en Bilbao con Ederti, galerías cerca de mí, hasta que ya me trasladé a Madrid, a Barcelona, a Oviedo, pero en principio yo he expuesto muchísimo en Irún, en la Galería Kokoska, son grandes amigas, porque lo bueno es cuando el galerista, aparte de que es el que manda en ese sentido y el que te ayuda a poder formalizar la exposición, pues si es amigo mucho mejor, porque tiene cariño a lo que está viendo y sabe lo que cuesta hacer un cuadro y sacarlo adelante. Carmen, te voy a hacer una pregunta que seguramente me vas a decir, si tú ya lo sabes, Elena, pero yo quiero que lo cuentes. ¿Cómo hace una mujer que es madre ser también profesional de tu talla, trabajar la pintura, el mundo del arte y sobrevivir con 3 hijos que tienes en este terreno? ¿Cómo se hace, Carmen? Pues muchas veces no lo sabes cómo lo haces, es casi como milagroso, ¿eh? Y no te planteas el pensar cómo lo haces, está ahí, lo tienes que hacer y lo haces con una intención de prioridad, que primero es el ser madre. Yo insisto mucho en esto, y hay veces que me dicen, insiste mucho, es que yo creo que esa creación que es un hijo, porque es una creación y tú lo sabes, claro, sí, no la puedes separar de tu creación artística. No. Eso está flotando y eso te hace ser de una determinada manera. Y entonces, como te he dicho antes, pues de repente un día ves que eres capaz de, además de llevar esa vida paralela, pues esa vida paralela va cogiendo volumen, va cogiendo fuerza, se va materializando, se va profesionalizando, y de ahí salen los cuadros que empiezan, en la exposición se puede ver, empiezan unos cuadritos así y luego terminan en los cuadros grandes que se puede ver, pues porque ya empiezas a poder ser más libre. Al principio no eres tan libre, ves, pues eso, tienes que pintar lo que decía Antonio López, lo que conoces, lo que quieres, y lo que está más, en este caso para mí, lo más importante eran mis 3 hijos. ¿Tú piensas que la historia en sí, propiamente dicha, ¿no?, de la vida, de la propia vida, ha ayudado a que la mujer tenga cierta libertad de poder también ser trabajadora? Porque, bueno, un hijo no lo hacemos solas.
No. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué concepto hay? Porque, bueno, aquí en el País Vasco tenemos un corto margen de tiempos, de años, porque aquí no nos tenemos que engañar. En 1900, ¿qué había en Fuenterrabía, por ejemplo, o en San Sebastián? 200 habitantes, si aquí lo único que había eran caseros y pastores, con 2 pescadores. Entonces, claro, historia, lo que es propiamente dicha historia culta, no hay. Pero si encima le añadimos, estamos hablando de 100 años para atrás, si añadimos encima que la mujer, su papel era pues el de madre, el de quedar en casa, en 100 años, fijaros dónde se sitúa hoy nuestro desarrollo, ¿no?, profesional. Y entonces, eso tú, por ejemplo, en los años 70, que también había un régimen bastante dirigido hacia el masculino, ¿no?, prioritariamente, y actualmente, ¿tú ves que nosotras podemos movernos con más libertad o seguimos teniendo ya adjudicados ciertos papeles? Pues mira, te voy a contestar con un ejemplo muy sencillo. Yo he sido profesora 17 años de la Escuela Municipal de Pintura y Dibujo de Irún, y la media de edad que tenía eran mujeres de 50, entre 50 y 65, mujeres que se empezaban a liberar, que ya los hijos habían crecido, que habían volado del nido y que iban a hacer esa asignatura pendiente que tenían. Pero soy pesimista en eso, soy pesimista porque esas mujeres iban a unas determinadas horas, porque cuando el marido volvía de trabajar, ellas no podían estar pintando, claro, sino tenían que estar en casa. Claro. Ya los hijos, desde luego, de sobra, mayores, para que volasen solos, y eso no se lo impedía. Pero sí, si ese marido se jubilaba, desastre, porque ya tenía que dedicarse, y gente que valía muchísimo llevaban esa trayectoria. Unos horarios, yo a las 8 tengo que estar en casa, yo a la hora de cenar tengo que estar allí, lo tengo que tener preparado, y no me puedo permitir el lujo, que yo no tenía hora para cerrar las clases y ellas se marchaban. Pero es que lo peor de todo es que esos maridos que se acostumbraron a la jubilación, se acostumbraron a que no necesitaban tener a la mujer pegada todo el día, se transformaron en nietos. Y esas mujeres dejaron de ir a clase. Claro, o sea, antes por los hijos, sí, y el marido, y luego ya por los nietos, ¿no? Mi experiencia es que aún estaban más pilladas por los nietos que por los maridos. Sí, 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 sí. Y por los nietos, aparte del cariño inmenso, yo no soy abuela, pero estoy convencida que tiene que ser algo impresionante tener nietos y coger a esa cosita pequeña en brazos y arrullarle, ¿no? Claro. Pues por las hijas, claro, principalmente, que también por son los trabajadoras. Hijos, tienen que trabajar, claro, necesitan trabajar, tienen una hipoteca, están saliendo adelante, y esas madres estaban dispuestas. Claro. Y empezaron, tenía gracia porque teníamos una clase el sábado por la mañana, una clase en la que no iba nadie, porque a sábado y la gente, pues 1 o 2 personas que tenían mucho trabajo durante la semana aparecían. Empezó el rol de abuela y esa clase se llenó de mujeres, que el sábado por la mañana la hija no trabajaba y ella se ocupaba de los niños. Entonces, aún hoy en día, con todas estas modernidades y estas igualdades, seguimos teniendo problemas para poder compaginar el ser amas de casa y el ser profesionales de lo que sea. Me da lo mismo que estés en una tienda, sí, sí, desde luego. Es el mismo respeto, haga lo que haga la mujer. Tu etapa como profesora, Carmen, ¿realmente la cogiste porque, bueno, lo mismo era una manera de completar el tema venta de cuadros y decir, bueno, pues yo más suelta a casa con lo que necesito, o es porque realmente hay una vocación de querer explicar con esa conciencia que tienes a la hora de hablar de tu profesión, la pintura? ¿Es lo mismo cuando enseñas? Mira, la enseñanza es una maravilla, para mí ha supuesto muchísimo. He tenido alumnas que desde el primer curso han estado conmigo y son amigas queridísimas, y el poder transmitir a la gente algo que a mí me gusta tantísimo es un privilegio. Además, haces que esas personas que se creían inútiles, yo no sé hacer la O con un canuto, que es una cosa que siempre te dicen, y les digo yo, porque no te habrán enseñado bien. Tú eres profesora y lo sabes muy bien, ¿no? Sí. Y es un toma y daca. Tú estás dando y estás recibiendo, porque los alumnos se reían de mí cuando yo les decía que yo estaba aprendiendo muchos de ellos. Es verdad, es que eso es y cierto. Es una cosa, si de verdad
es cierto. Das honestamente la clase y te vuelcas en esa clase, recibes lo mismo o más. O más, sí, sí. Y eso para mí era muy importante. Lo que pasa es que llegó un momento en que, bueno, yo era autónoma y decidí jubilarme y dedicarle más tiempo a la pintura. Pero lo echo de menos, porque la relación y la enseñanza es una cosa muy creativa y muy bella. Muy humana también, porque Sí, sí. al final hay una especie como de intercambio, eso es, que ya se funde no solamente esa pasión por algo que une a las dos personas, ¿no? La alumna con su profesora, hay algo que efectivamente es el pretexto, es el aprendizaje, ¿no? Sí. Pero luego ya se convierte en algo más personal, porque es verdad que el arte sensibiliza, el alma se vuelve de otra forma, ¿no? Y bueno, es una relación mágica la que se crea en un espacio de enseñanza. Y luego esas personas que se creían inútiles total terminan el cuadrito. El cuadro está muy bien porque si enseñas con un método de mi mamá me mima, que es lo que digo siempre, no le puedes poner a una persona que empieza a leer un libro de Shakespeare, le tienes que poner algo que sea accesible a él, ¿no? Y en pintura lo mismo, tendrás que empezar con cosas mínimas, pero un día ve que sale de sus manos un paisajito, la mar de agradable, con muchísimo mérito y con una gran fuerza de voluntad, que lo enmarcan, los cuelgan en su casa o se lo regalan a alguien y son felices. Y con poco, vamos, con mucho esfuerzo, pero fácil de hacer. Es verdad que la Escuela de Carmen ha funcionado durante muchísimos años y yo sé, por la fama que nos ha dejado, que ya es una escuela muy, muy suya, la manera que tiene de explicar lo que para ella es crear arte. Yo lo que sí quisiera también que nos explicaras es cómo empieza Carmen Maura un cuadro. Es decir, te plantas delante de un lienzo en blanco, lo preparas, haces un trabajo previo sobre la tela, te documentas fotográficamente antes, es algo que te sale de tu sensibilidad interior. ¿Cómo es? Pues es una mezcla de todo lo que has dicho. Primero, me preparo muy bien con imágenes de lo que sea, del motivo que sea, muchas imágenes. Yo no salgo a pintar al exterior, me gusta la pintura de mucho árbol y cosas de este tipo, es un poco perogrullada, pero bueno, quiero decir no que es el paisaje impresionista, que el paisaje no es. va paisaje solo, de árbol, de roca, de mar, no me atrae. No. Me atrae más el paisaje urbano, me atrae más la arquitectura. Y desde luego, cuando me enfrento a un lienzo o a una tabla, normalmente es lienzo con estos tamaños, que a veces lo preparo yo, pero ya muy rara vez, porque es lo de la cola de conejo, lo del gesso, todo eso dificulta un poco el que tenga cuadros libres y estén secos verdaderamente. Entonces intento comprar telas que estén bien preparadas y me enfrento a esa inmensidad blanca que a veces te da un vértigo tremendo, y estoy hablando con una profesional, o sea, tú lo sabes de sobra, pero también ilusionante, y empiezo con el dibujo. ¿A lápiz o directamente con el óleo? No, dibujo a lápiz. Dibujo a lápiz con regla, hago un dibujo lo más parecido a lo que va a ser el cuadro luego. Hago un dibujo como me enseñaron a mí, con perspectiva, con líneas de fuga, no en todos lo necesitas, pero sí con una base de dibujo muy fuerte y empiezo a rellenar ese dibujo. ¿Podríamos decir que es un hiperrealismo lo que buscas, Carmen? No, en absoluto. Yo era hiperrealista. Vuelvo otra vez a citar a Antonio López, no se podía no ser hiperrealista habiendo sido alumna de Antonio López. Pero de repente un día empecé a necesitar quitar cosas de mi cuadro, que no le hacían falta, que no le aportaban nada al cuadro. Yo hago cuadros de barcas, he hecho miles de cuadros de barcas y no pongo remos, ni pongo los palitos para sujetar los remos, raramente hay una cuerda, no hace falta, es una barca. Y lo que sí es importante en mis cuadros es que haya presencia humana, aunque no se vea la presencia humana, está ahí. La barca la va a llevar una persona. Complexión distinta, hombre, mujer, niño, y esa barca va a funcionar y va a volar por encima del agua. La casa está habitada, el misterio de quién está en esa casa.
en algunas una pequeña lucecita que se da cuenta que está habitada. El escaparate lo está mirando también alguien, no hace falta que yo ponga una persona mirando el escaparate, eso forma parte de la vida. Lo que pasa es que ahora en la serie Reflejos aparecen sombras de personas. Curioso, además. Es verdad que cambia incluso hasta el color. Yo he notado en la serie Reflejos que el tono es efectivamente provocado por la sombra de alguien. Es decir, ya no son tan puros, sino están un pelín el ser humano está más explícito en esas obras, pero siempre no hago retratos, aparte que me parece que el retrato hay que descubrirse porque es muy difícil, es muy complicado, pero tampoco me interesa mucho. En la serie Reflejos, yo un día, siempre lo cuento, estaba en la T4 esperando un avión, aburrida, con la cámara de fotos, y hice fotos. Se terminó el viaje, las vi en el ordenador y de repente descubrí, oye, estas fotos qué curiosas. Y entonces me di cuenta de lo que era el reflejo. O sea, ahí había un cristal, por detrás del cristal pasaba gente con maletas, gente que se movía, estaba en ebullición, en vida, aquello, ¿no? Y yo me estaba reflejando a la vez. Mi reflejo se confundía con la realidad de lo que había detrás del cristal. Mi reflejo era una pseudo-realidad, no era aquella persona que pasaba y que te acercabas, le tocabas y tenía ente de persona, ¿no? Y luego también había otro tercer elemento que era lo que podía estar pegado en el cristal, que en el caso pues de la T4 era viaje y cultura, o en una tienda, pues por ejemplo, las chartelas de la Visa, de la Cucha o de lo que sea, ¿no? Y esa mezcla de puzzle es muy divertido. Es muy divertido porque hay veces, yo muevo mucho el cuadro cuando pinto, lo pongo boca abajo, lo pongo de lado, entre otras cosas, porque lo veo así, más que retirarme, cambio de posición el cuadro. Para ver si se sujeta todavía, para ver ¿no? si exactamente, para ver si eso tiene una entidad boca abajo, lo mismo que la tiene boca arriba. Y entonces en todo este movimiento del cuadro, pues voy pintando zonas que digo, ¿qué será esto que estoy pintando? Es un reflejo, pero no sé si el reflejo está fuera, está dentro, si es real. Y esa mezcla, aparte de divertirme, me gusta, pero me divierte mucho, ¿eh? No es ese rigor, estoy pintando una pared con ventanitas o un árbol que tiene hojitas y manzanitas, te lo digo en diminutivo porque no es el estilo. No es el estilo, Carmen, ¿no? entonces tú cuando estás ante tu trabajo, sí habrá, supongo, esa necesidad de emoción. Siempre hay como un listón que se sube un poco más, ¿no? Y esa emoción de decir, he conseguido algo que hasta a mí mismo noto que me he sorprendido, ¿no? O que lo he conseguido, o qué satisfacción. ¿Es eso lo que sientes tú, Carmen? Bueno, de entrada yo castigo un poco a los cuadros. Cuando termino un cuadro lo pongo de cara a la pared. No quiero verlo, ¿eh? No quiero verlo, está ahí el cuadro, ya lo he hecho. Y si lo veo, pues probablemente iría a tocar una esquinita que no está del todo bien, una no sé qué. No, ya está, hasta aquí he llegado. No quiero tocar más este cuadro porque muchas veces lo puedes estropear si los tocas tanto, ¿no? El típico tema que entre nosotros siempre decimos, ¿y cuándo se termina un cuadro? Sí, porque también esta es otra historia, tienes tú que decidir, lo termino, y para eso lo pongo. Entonces un día, cualquier día, bueno, pues voy a verlo, y ahí normalmente digo, caray, pues está bien. O sea, que le dejas un tiempo en reposo sin mirar, y cuando le das la vuelta al cuadro al cabo de una semana, de 2 semanas, más tiempo. Sí, lo saco de su entorno habitual, de mi estudio, lo bajo porque tengo un dúplex, lo bajo a la vida que hago diaria, abajo, que es mi vida diaria, de cocina, de ver la tele, mientras que arriba es mi vida profesional, de artista. Lo saco de allí, lo llevo a la vida normal y tiene que funcionar. Y si alguien te dijera, uy, alguien, pues, por ejemplo tus hijos, ¿no? Pues esto le falta, porque a veces ya sabes que la gente es muy atrevida, muy osada, ¿no? Sí. ¿Te influye? ¿Te molesta? ¿No haces caso? Depende de quién lo diga. Depende de quién lo diga, claro. Porque yo reconozco que a veces, muchísimo, primero tenemos una mala costumbre, que es, uy, me recuerda, qué manía tenemos que estar buscando una referencia para, no sé si es para demostrar que entiendo de arte o sé de arte, porque si no... ¿Tú no has pintado al aire libre? Yo muchas veces. ¿Y qué te pasaba? Que de repente llegaba el señor por detrás y te decía, hombre, ese azul...
Sí. Yo creo que no está muy bien ese azul que está usted haciendo. Si no hay azul, vale, ¿no? Vale, o lo mismo pintabas azul y te dicen, ¿dónde está el azul? Que no lo veo. Pero es una cosa. Y lo otro que te decía de que, hombre, eso me recuerda a Monet. Sí. Bueno, a mí en la primera época me hablaba mucho de Hopper, y bien es verdad que Hopper para mí fue un pintor importante que siguió un poco su huella, luego ya no se parece en absoluto, pero mi primera época de mucho faro, de costa, de también pintura un poco más intimista, recordaba, la gente recordaba. Hombre, en casa tengo que reconocer que al que más caso hago es a mi hijo segundo, que es arquitecto, y entonces a veces me hace acertadas otras, aunque sepa que está bien. De todas formas, hay una cosa que es importante: hay veces que te das cuenta que ese cuadro necesita un retoque en algún sitio y no lo puedes hacer, porque si haces eso, tienes que hacerlo de al lado, lo de arriba, lo de abajo, y ya llega un momento en que dice, no, lo he dado por terminado, Es cierto, sí. Carmen, yo cuando te conocí, pues hace ya unos cuantos años, me impresionaba oírte hablar. Esa voz que tienes, Sí. Pues yo me oigo la voz y parece que tengo pito. Pero esa manera de contar, esa presencia, ¿no? de atacar pues, un tema. Venga, hay que elegir a un ganador. En algunas ocasiones hemos coincidido en el concurso Adu Bidasoa de aquí, de esta zona, y la manera que tienes, ¿no? De decir, bueno, señores, aquí nos tenemos que organizar, aquí tenemos que poner unas bases para que esto no sea cualquier cosa. Y antes hemos estado comentando justamente el tema de ser jurado. Qué difícil es, ¿verdad, Carmen?, poder saber si lo que estamos viendo es realmente una consecuencia de una actitud evolutiva, ¿no? O es porque le ha salido un churro, o porque lo mismo ese cuadro ha tenido una pequeña ayuda. A mí me pasó una vez lo de la pequeña ayuda, que estaba dando el premio a no digo el concurso, que era a una persona, y se me acercó otra persona del jurado y me dijo, ¿sabes quién es esta persona? Fulana. ¿De qué es? Pareja de Mengano. Bueno. Vale. Entonces ya. Y luego encuentro muy injusto lo de los jurados. Pues estás dando ahora en un punto, a mí me parece que lo vamos a hablar, porque yo quiero contigo que me des tu opinión, y sé que Carmen me la va a dar además con mucho razonamiento. A ver, el que las mujeres, como por ejemplo, voy a dar un nombre, Cristina Iglesias, ¿vale? La conocemos todos. Sí. Que Cristina Iglesias, que es una buenísima escultora, no lo discuto, esté donde ella está, mujer, lo digo porque es mujer, podría decir otros nombres, ¿no? Pero también es porque hay una ayuda en el entorno más directo, marido, ex marido, el pobre difunto que se murió, también escultor, buenísimo. No ayuda a eso, y vamos a decir las cosas como son, porque pintores, pintoras, buenos, genios, hay muchos, malos muchísimos, pero estos que llegan, y mujeres sobre todo, oye, o es una casualidad o me la estoy inventando, porque tú, Carmen, ¿por qué no estás en el Reina Sofía? No, pregunto, porque tiene esa calidad. No, entonces, no. Sí. A ver, mira, pero tienes que saber dónde te puedes colocar. O sea, yo soy una persona que lo tengo muy claro. Yo soy muy amiga de Soledad Lorenzo. Sí, lo sé. Pero jamás en la vida que es una galerista, se me ocurriría decirle a Soledad Lorenzo, quiero exponer en tu galería, que las personas que van son Barceló, Tapies... Pero Carmen, te estás comparando con un estilo muy distinto. No, pero de todas formas, claro. O sea, de todas formas, el nivel de pintura, el nivel de formación, hay muchísimos niveles que yo sé que no llego a ellos. Llego, pues si lo medimos con un termómetro, ponle a un grado medio. Qué exagerada. Sí. No, yo creo que tenemos que saber dónde tenemos que estar. Yo estoy de acuerdo, pero tú imagínate si hubieses tenido, Carmen, porque, vamos a ver, tienes un inmenso taller, tienes ayuda en casa para cuidar a tus hijos, para llevarlos. Hombre, bueno, evidentemente, porque tú tienes la cabeza, tienes las manos. Será más fácil, pero no harás mejor las cosas. Yo no creo. No creo que. No ayuda. Ayuda. Y muchas veces. Por supuesto que ayuda.
pero si no tienes de verdad dentro lo que tienes que tener para sacarlo, me da lo mismo para una escultura, para unas puertas, para un lienzo, para una tabla o para un trozo de barro, ya te pueden ayudar. ¿Tú sientes como, por ejemplo... Hay veces que vas a ver una exposición en un sitio muy bueno y dices, qué castaña. Ya, sí, claro. Pero... ¿Sabes qué les digo a mis alumnos? Digo, antes de entrar en una exposición, poneros así en el cristal y mirar desde fuera qué es lo que hay dentro. Y si hay algo que vale, que sí, entonces entrar. Y si no, no entréis porque todo se contagia, ¿eh? Bueno, lo bueno y lo malo. En esas edades sí, pero lo demás yo creo que tienes que entrar a ver todo. Bueno, pero yo no estoy hablando... Tienes edades que no. Vamos, sí. Tienes que entrar a ver todos con un respeto inmenso, claro. Y con la idea de que no es una pintura que a mí me guste y no pasa nada. No pasa nada. Como mi pintura no gusta a cantidad de gente. Claro, por también. supuesto. No, sí, yo tampoco, yo cuando entro a ver algo, puedo ir a ver una exposición que haya en el Guggenheim, por ejemplo, y no es ni siquiera lo que yo me atrevería a pintar, pero ya solamente por ánimo, ¿de acuerdo? Sin embargo, tengo que ir porque estoy reconociendo toda esa labor seria, incluso de que seguramente voy a aprender algo. Si no es tema, la evolución... Creo que aprendes con lo bueno y creo que también aprendes lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Y luego, con todo el respeto, a mí la palabra respeto me sirve. Y tienes que saber lejos, a ir quitando. Y alguien en la exposición a que se acercó y me dijo, ¿por qué evolucionó tanto tu firma? Mi firma evoluciona exactamente igual que mi pintura. Claro. Sí. Hay una madurez, ¿no? La he reducido al mínimo. No hace falta poner Carmen Maura Amunátegui, no hace ninguna falta. Y el año, no te olvides. Y el año. Yo en mi pequeña trayectoria, bueno... Es que se nota en el tema, hombre, se nota en la manera... Si yo de verdad quisiera ganar dinero con la pintura, me hubiera quedado en las barcas. Ya. Cuadro de barcas que hago, sé que se va a vender. Y que tengo cola en la puerta para el cuadro de barca. Y gemelas también, que te puedo decir que con los ojos cerrados puedo dibujar perfectamente las gemelas con todo lujo de detalles. Sí. Pero no me interesa. Claro. La cantidad de gente que entra en mis exposiciones y me dice, ay, qué pena, ya no hacer barcas. Sí. Y siempre digo, nunca se sabe, cualquier día vuelvo a las barcas. Claro, ¿por qué no? Y seguramente le verás a esa barca ya de algo una que no le habías contado. De una forma distinta, evidentemente, a donde las dejé. Efectivamente. Y eso suele pasar, pero sí, tienes que ser honesto contigo mismo. Y además la gente tiene que evolucionar en todos los ámbitos. Y los pintores tenemos que evolucionar en la pintura. A mí me gusta mucho meter lápiz en mis cuadros y mezclar a nivel muy mínimo porque tampoco puedo hacer mucho en ese sentido, pero sí, me gusta investigar. Pues muchas veces la investigación se queda el cuadro mirando a la pared y no vuelve. no da la vuelta. Doy la vuelta y digo, aún te falta madurar. Bueno, yo creo, Carmen, que hemos entendido un poco mejor tu manera de enfrentarte al arte. Creo que siempre con mucho respeto, como hemos dicho, con una cabeza prodigiosa, a mí me parece, siempre me ha parecido una mujer interesante en muchos aspectos. Y yo animo a todo el mundo que vaya a ver la exposición que tiene actualmente, como he dicho antes al principio, en la Sala Escucha del Boulevard, porque va a estar hasta el día 7 de abril, así que aprovechen porque incluso en Semana Santa va a estar abierto de martes a domingo por la tarde de 5 a 9 de la noche. Muchísimas gracias, Carmen. Si te ha quedado algo en el tintero, yo sí quisiera... agradecerle a la persona que está detrás de Xavi, que está detrás, que estos son los desconocidos que siempre logran que las otras personas seamos vistas. O sea que muchas gracias, Xavi. Y Carmen, que ha sido un placer que la entrevista me la hagas tú, porque las amigas ya ves, aquí el arte hay que moverlo de muchas formas, no solamente siendo docente, ni tampoco solamente haciendo arte, que eso es una suerte poder dedicarse a esta profesión, sino lujo, que también nos toca, y es un problema que no lo hace. Yo creo que es una situación que no lo hacemos bien. El que luego el artista se sepa ver, no sé si me explico bien, o sea, es decir, está muy bien exponer, pero quizás dar noticias, ¿no? Hablar sobre lo que es, cómo se mira un cuadro,
por ejemplo, eso, mira, un día tenemos que hacer eso, Carmen. Sí. Yo te voy a coger y no vamos a hablar de tu pintura, vamos a ir donde tú quieras, vamos a ver la exposición de tal Elena y vamos a grabar una visión de esa obra y comentar sobre ello. ¿Qué te parece? Eso me parece muy positivo, porque además cada uno miraríamos ese cuadro de distinta manera y le sacaríamos cosas que yo no he visto. A mí hay veces que cuando me dicen alguna cosa a lo mejor sobre un cuadro mío, luego digo, ah, caray. Fíjate, esto ni me había dado cuenta. Y esta visión, pues incluso... Y muchas veces puede ser en plan negativo. Oye, que aquí se te ha caído un trocito de pintura. Ah, vale. Bueno, Carmen, que sigas así de trabajadora, de artista, que tengas mucha suerte. Dar mucha guerra. Por cierto, creo que tienes otra exposición en Bilbao esta vez. Sí, ha sido una cosa como vertiginosa. El 12 de abril, aquí termino el 7 y el 12 de abril inauguro en la sala Ederty de Bilbao, que está en la Alameda de Recalde, y que es una sala donde ya he expuesto otras veces y a la que tengo mucho cariño. Y de todas formas, si ustedes quieren conocer un poco mejor a Carmen, seguro que os recibirá muy bien aquí en Fuenterrabía, en la calle Mayor. Tiene un estudio precioso. Tiene un estudio muy bonito, es verdad, una casa preciosa de época. Y, en fin, yo quiero deciros también que en Desén de Arte siempre abriremos las puertas a artistas interesantes y, desde luego, lo digo de corazón, Carmen Maura es una de las grandes de esta zona. Gracias. Quería decir una cosa, que es a esas personas que les gusta visitar el arte pero no se atreven porque yo no voy a comprarte, dice mucha gente. Tienen que darse cuenta que para el pintor es un lujo que la gente entre, aunque no vaya a comprar. Saber que hay personas que miran sus cuadros con interés, para el pintor es la comida diaria que necesitamos para poder seguir pintando. O sea, que entren en las galerías, en todas, en los sitios donde haya cuadros, donde haya esculturas, en donde haya arte, sin miedo. Quieren criticar, critiquen, les gustan, díganlo, pero aprovechen que hay pintores y grandes artistas que pueden exponer sus cosas para que la gente simplemente las mire y las desee. Bueno, pues nada, Carmen, gracias y hasta otra.